El invierno en Alcalá de Henares era siempre implacable. Antonio Ramírez, un trabajador de la construcción, regresaba a su pequeña vivienda después de una agotadora jornada. Aquella noche, el viento soplaba con violencia y caía del cielo, una mezcla incierta entre lluvia y nieve. Su cuerpo estaba cansado, pero su alma aún más. Hacía 20 años que había dejado su pueblo natal, en Extremadura, para pagar las deudas que sus padres habían dejado atrás. Ahora, finalmente libre de ellas, seguía atrapado en una vida solitaria, sin familia ni amigos. Vivía en una pequeña habitación alquilada a las afueras de la ciudad. Esa noche, mientras cruzaba un callejón oscuro que conocía de memoria, la tenue luz de las farolas apenas iluminaba el camino. Bolsas de basura y objetos rotos se acumulaban en una esquina. De pronto, un débil llanto interrumpió el silencio. Pensó que sería un gato o algún perro callejero, y siguió caminando sin darle importancia. Pero a los pocos pasos, se detuvo. El llanto continuaba, y esta vez lo escuchó con claridad. Era el llanto de un bebé. No puede ser, susurró. Alarmado, se giró y caminó en dirección al sonido. El llanto se volvía más nítido conforme se acercaba a un contenedor de basura. Sin dudarlo, Antonio apartó las bolsas húmedas con las manos, hasta encontrar una manta desgastada envuelta en algo que se movía. Cuando la levantó, su corazón se paralizó. Dentro, temblando y abrazadas entre sí, había dos recién nacidas. Sus rostros pálidos y labios amoratados mostraban el frío que sufrían. El llanto era cada vez más débil, y sus pequeños cuerpos temblaban por el hambre y el frío. Antonio, con manos temblorosas, las envolvió con más firmeza y las tomó en sus brazos. Sentir ese calor diminuto lo atravesó por dentro. «¿Qué ha pasado aquí?», murmuró, sin esperar respuesta, y sin pensarlo más, echó a correr hacia casa. El viento cortaba su rostro, pero ya no sentía ni el frío ni el cansancio. Solo pensaba en esas dos criaturas, cuya vida dependía ahora de él. Al llegar a casa, Antonio empujó la puerta con el hombro y se dirigió rápidamente al único colchón en el suelo. Depositó con cuidado a las niñas, encendió el pequeño calentador eléctrico que apenas funcionaba y corrió a calentar un poco de agua. Con manos aún sucias del trabajo, las limpió con delicadeza, utilizando una toalla vieja. Luego, las envolvió con una manta más gruesa y se quitó su propio abrigo para abrigarlas mejor. Recordaba que en la nevera quedaba un poco de leche, así que la calentó suavemente y con una cuchara les dio pequeños sorbos. Las niñas, al sentir el calor y el alimento, se aferraron débilmente a la vida. Antonio, sentado junto a ellas, no pudo apartar la mirada. Les observaba respirar, sus diminutos pechos subiendo y bajando. Cada movimiento, cada suspiro, le hacía contener el aliento. Quizá esto sea el destino», murmuró. «Tal vez la vida me trajo aquí por ustedes». Acarició sus cabecitas con los dedos ásperos y decidió, en ese momento, no dejarlas solas nunca más. Aquella noche, no pegó un ojo. Se despertaba cada pocos minutos para asegurarse de que seguían respirando, que el calor no se escapaba, que estaban vivas. Al amanecer, tomó una decisión: iría al centro de salud más cercano. Sostuvo a las niñas contra su pecho y caminó por las calles todavía mojadas y frías. Al llegar, las enfermeras lo miraron con sorpresa. Pronto, un médico las examinó y fue directo: «Están en estado grave de desnutrición y con hipotermia. Necesitan atención urgente». Antonio asintió sin decir palabra. No tenía seguro, ni dinero para cubrir hospitalizaciones largas, pero eso no importaba. Lo único que quería era salvarlas. Poco después, llegaron trabajadores sociales y un agente de la Guardia Civil. Al escuchar la historia, comenzaron a llenar formularios. «¿Y qué pasará con ellas?», preguntó Antonio, inquieto. «Serán trasladadas a un centro de acogida temporal mientras investigamos la situación», respondió una mujer de voz amable, pero firme. «¿Un orfanato?», repitió él, sin creerlo. «Sí, señor Ramírez, usted hizo lo correcto trayéndolas, pero cuidarlas no es tarea fácil. Estarán mejor en un lugar donde puedan recibir atención constante». Antonio guardó silencio. Sabía que tenía razón,
pero algo dentro de él se resistía. No quiero que se vayan, las encontré por una razón. Voy a cuidarlas. La trabajadora social lo miró sorprendida. Señor Ramírez, esto no es una decisión ligera. Tendría que pasar evaluaciones, demostrar ingresos, estabilidad. Haré lo que sea, respondió él con voz firme. Me responsabilizo de ellas. Y así comenzó su nueva vida. Esa misma tarde, Antonio salió del hospital con las dos niñas en brazos. No había más que una manta, su chaqueta vieja y un corazón lleno de incertidumbre, pero al llegar a casa, algo dentro de él le decía que todo iría bien. Mientras preparaba una cuna improvisada con cojines y toallas, pensaba en qué nombres darles. No podía seguir llamándolas pequeñas o bebés. Las miró fijamente, tratando de encontrar en sus rostros alguna señal. Tú, dijo acariciando la mejilla de la más risueña, te llamarás Lucía, brillas como la primera luz de la mañana. La otra niña, que le miraba con ojos grandes y tranquilos, apenas se movía, pero sostenía con fuerza su dedo. Y tú serás Sofía, sabia, silenciosa, serena. Aquel fue el primer momento en el que la sintió verdaderamente suyas. No eran simplemente niñas abandonadas, eran sus hijas, y con esos nombres, comenzó su historia. Desde entonces, su rutina cambió radicalmente. De día, Antonio seguía trabajando en obras, cargando sacos, mezclando cemento, soportando el frío y el calor. De noche, lavaba biberones, cambiaba pañales, contaba cuentos aunque las niñas aún no entendieran las palabras. El cansancio físico se volvió insoportable a veces. Sus manos agrietadas no solo sufrían del trabajo, sino también de la leche derramada, del jabón barato, del agua fría, pero nunca se quejó. Cada sonrisa de Lucía, cada mirada de Sofía, era suficiente para seguir. Algunos vecinos comenzaron a murmurar. ¿Un hombre solo cuidando bebés? Decían. ¿No será peligroso? Otros, sin embargo, le ofrecieron ayuda. Una señora mayor del tercer piso le trajo mantas y ropa vieja. El panadero de la esquina, que había visto a Antonio entrar con las niñas bajo la lluvia, le regalaba leche cuando podía. Aún así, el juicio social pesaba. Algunos padres evitaban que sus hijos se acercaran a él, y en más de una ocasión, Antonio regresaba a casa cabizbajo, preguntándose si lo estaba haciendo bien, pero al llegar, siempre encontraba a Lucía agitando sus pequeños brazos, y a Sofía sonriéndole desde la manta. Eso era todo lo que necesitaba. Una noche, mientras las niñas dormían, se sentó junto a la ventana con una taza de café frío, miró al cielo oscuro de Alcalá, iluminado por unas pocas estrellas, y pensó, prometo que haré todo lo que pueda, aunque me cueste la vida. Ustedes ya lo son todo para mí. Y con ese pensamiento, volvió a su colchón, sabiendo que su vida, aunque dura, tenía por fin un sentido. Pasaron los meses y Lucía y Sofía empezaron a balbucear, gatear, explorar el pequeño apartamento como si fuese un castillo lleno de secretos. Antonio, aunque exhausto, encontraba en esas pequeñas travesuras la mayor de las alegrías. Pero, una noche, todo cambió. Lucía comenzó a toser. Al principio pensó que era un resfriado común. La arropó más, le preparó infusiones suaves, le dio leche tibia, pero la fiebre subió rápido, demasiado rápido. Su piel ardía, sus labios se volvieron pálidos y apenas podía mantener los ojos abiertos. Antonio la tomó en brazos, sin pensar en el frío ni en la hora, y salió corriendo al centro médico. El corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a estallar. Es neumonía en etapa inicial, dijo el médico con voz seria. Llegó justo a tiempo, lo hospitalizaron de inmediato. Sofía se quedó dormida en la sala de espera, mientras Antonio no se movía del lado de Lucía. No tenía dinero para la hospitalización, pero firmó lo que hiciera falta. Si tenía que trabajar el doble, lo haría. Si tenía que vender sus pocas pertenencias, también. Durante 4 días no durmió. No se permitió cerrar los ojos más de unos minutos. Solo descansaba cuando Lucía, entre sueños, murmuraba papá. Cuando finalmente la fiebre bajó y los médicos le dieron el alta, Antonio lloró, no por tristeza, sino por alivio. En casa, abrazó a las niñas y susurró,
no importa cuántas veces me caiga, mientras ustedes me necesiten, yo estaré aquí. Sin embargo, las consecuencias económicas de la hospitalización se hicieron sentir de inmediato. Las facturas se apilaban, la renta vencía, la nevera estaba casi vacía. Antonio tuvo que conseguir otro trabajo, repartía paquetes por la noche después de su jornada en la construcción. No tenía descanso, sus rodillas dolían, sus uñas estaban negras de tanto cargar cajas, sus ojos, siempre rojos del cansancio, pero, cada vez que abría la puerta del apartamento y escuchaba a Sofía gritar, «Papá», desde la cuna, todo ese dolor desaparecía por un momento. Así vivieron, con poco dinero, pero con amor. Los juguetes eran cucharas de madera y cajas de cartón. Las canciones eran inventadas, las cenas eran sencillas, pero el calor del hogar era real, y cada noche, antes de que Lucía y Sofía se durmieran, Antonio se arrodillaba junto a sus camas y les decía al oído, «Papá siempre estará contigo, aunque el mundo se derrumbe, yo estaré aquí». Y así, en medio de la miseria, nació una familia. El tiempo siguió su curso, implacable pero silencioso. Lucía y Sofía crecían, y con ellas también crecían los desafíos. El apartamento, ya de por sí pequeño, se convirtió en un campo de juegos, cucharas como micrófonos, sartenes como tambores. La risa de las niñas llenaba cada rincón, transformando la pobreza en alegría. Antonio ya no era el hombre callado de antes. Había aprendido a trenzar cabellos, a cambiar pañales con una mano, a inventar cuentos que hacían reír. Hasta a Sofía, la más seria, pero la lucha no se detenía. Las facturas aumentaban. La leche, los pañales, los medicamentos, todo costaba. A pesar de sus dos trabajos, Antonio apenas llegaba a fin de mes. A veces pasaba un día entero sin comer, con tal de dejar el poco arroz que quedaba para sus hijas. Un domingo, agotado, se sentó frente al ventilador roto que ya no funcionaba. El sudor le corría por la frente, pero se obligó a sonreír cuando Lucía apareció con una flor arrancada del parque y la colocó en su cabello. «Ahora eres bonito, papá», dijo, y él lo creyó. Los vecinos, al ver su esfuerzo, comenzaron a cambiar de actitud. Aquellos que antes lo miraban con desconfianza, ahora le ofrecían apoyo. La señora Rosa, del segundo piso, dejaba bolsas con verduras en su puerta. El panadero viejo, don Marcos, escondía bollos en la bolsa del pan sin cobrarle. Antonio agradecía todo eso, pero no pedía nada, solo lo necesario, decía, lo demás, lo resolveré yo. Un día, recibió una carta del ayuntamiento, pensó que era una multa o un aviso de desalojo, pero al abrirla, se enteró de que Lucía y Sofía tenían derecho a una beca de asistencia infantil. Era poco, pero en su situación, significaba el mundo. Con esa ayuda, pudo comprarles libros de cuentos, una alfombra nueva y hasta una pequeña radio para poner música mientras cocinaban juntos. Las niñas empezaban a hablar mejor. Lucía no paraba de hacer preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pan tiene agujeros? Sofía, en cambio, miraba y escuchaba. Observaba a su padre con una intensidad que parecía de otro mundo. Una noche, mientras preparaba sopa, con lo poco que tenía, Sofía se le acercó y dijo con voz bajita, «Papá, ¿nos vas a dejar algún día?» Antonio se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Jamás, aunque tenga que trabajar hasta que ya no pueda moverme, nunca me iré». Y esa fue su promesa más sagrada. Los años pasaron con rapidez. Las pequeñas ya no eran bebés, sino niñas despiertas, curiosas, con los ojos llenos de sueños y energía. El momento de comenzar la escuela había llegado. Antonio lo sabía desde hacía meses. Se había preparado, en silencio, recortando gastos, aceptando más turnos, renunciando a casi todo para ahorrar el dinero necesario para uniformes, mochilas, lápices y libros. El día que Lucía y Sofía se pusieron sus uniformes por primera vez, Antonio no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Las peinó con cuidado, les amarró los zapatos con nudos dobles, y les tomó una foto en la puerta del departamento. «Son mis princesas», dijo con voz temblorosa. «Estoy tan orgulloso de ustedes». Caminaron hasta la escuela de la mano. Las
niñas apretaban fuerte sus dedos, emocionadas pero también nerviosas. Antonio se agachó y las miró a los ojos. No importa qué digan los demás, ustedes son suficientes, tal como son. Los primeros días fueron difíciles. Algunos niños miraban raro a las gemelas. Al enterarse de que no tenían madre, algunos cuchicheaban, otros hacían bromas crueles. Lucía, fuerte y extrovertida, se defendía con palabras y carácter. Pero Sofía se fue apagando. Ya no cantaba por las mañanas, ya no sonreía con facilidad. Al regresar de la escuela, se sentaba en silencio, mirando al vacío. Una noche, Antonio la encontró llorando en la esquina del sofá. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó con suavidad. Sofía no alzó la vista. Quisiera tener una mamá como los otros niños. Tal vez así no se burlarían de mí. Antonio sintió que el alma se le partía en 1000 pedazos. La abrazó con todo su ser, temblando, deseando tener una respuesta perfecta. Sofía, sé que hay cosas que yo no puedo darte, pero te prometo algo, nunca dejaré de amarte. Yo soy tu papá y tu mamá, tu amigo, tu refugio, y nunca, nunca estarás sola. Sofía, en silencio, asintió. Desde aquel día, Antonio se esforzó aún más por construir un hogar que no solo fuese cálido, sino también fuerte. Lucía comenzó a ayudar más en casa. Sofía, poco a poco, volvió a dibujar, a reír, y juntas, se apoyaban una a la otra. La escuela ya no era una pesadilla, se convirtió en un lugar donde las niñas comenzaron a florecer. Con el tiempo, Lucía y Sofía no solo se adaptaron a la escuela, comenzaron a destacar. Lucía, con su personalidad extrovertida, se convirtió en líder de clase, organizaba juegos, ayudaba a sus compañeros, y hablaba con seguridad frente al pizarrón. Participó en el concurso de oratoria escolar y ganó el primer lugar. Cuando subió al escenario a recibir su medalla, lo primero que dijo fue: gracias a mi papá, él me enseñó a no tener miedo. Sofía, en cambio, encontró en el arte su refugio. Pasaba horas dibujando, pintando, creando mundos con colores. Un día, su maestra de arte llamó a Antonio a la escuela. Señor Romero, su hija tiene un talento excepcional. Le recomiendo que la inscriba en el concurso regional de dibujo. Al principio, Antonio dudó. La inscripción costaba dinero, y el transporte al evento era caro. Pero Lucía lo animó. Papá, yo haré rifas en la escuela, vendamos galletas. Sofía tiene que participar. Y así lo hicieron. Antonio cocinaba por las noches, Lucía vendía en los recreos, y Sofía preparaba sus obras con una dedicación silenciosa pero intensa. El día del concurso, Sofía presentó un dibujo de su padre cocinando bajo una luz tenue, con las dos hermanas sentadas en la mesa. El jurado se quedó en silencio al verlo. Ganó el primer premio. Cuando anunciaron su nombre, Antonio rompió en llanto. Nunca se sintió tan orgulloso. Abrazó a Sofía con tanta emoción que su pequeña medalla quedó marcada en su camisa. Este es tu mundo, hija, le susurró, y siempre estaré aquí para verte brillar. Pero la vida no es siempre celebración. Pese a sus logros, los rumores seguían en la escuela. Algunos padres aún murmuraban cosas como esas niñas sin madre o ese hombre raro que las cría solo. Lucía intentaba ignorarlos, pero Sofía, más sensible, absorbía cada palabra. Una noche, Antonio la encontró encerrada en el baño, llorando en silencio. No quiero que me miren raro, papá, dijo entre sollozos. A veces pienso que tú estarías mejor sin mí. Antonio cayó de rodillas, abrazándola con fuerza. Nunca digas eso, tú y tu hermana son mi vida. Si el mundo no entiende lo que somos, que se queden con su ignorancia. Yo estoy orgulloso de ti, siempre. Desde aquel día, Sofía comenzó a pintar no solo para ella, sino para expresar lo que sentía. Sus cuadros hablaban de soledad, pero también de esperanza. Empezó a exponer sus obras en la escuela, y, poco a poco, incluso aquellos que antes la juzgaban, comenzaron a admirarla. Lucía seguía siendo el corazón del hogar, alegre, fuerte, brillante. Sofía se volvía el alma, profunda, reflexiva, delicada, y Antonio, el cimiento que todo lo sostenía. Así, su pequeña familia seguía creciendo, fortalecida por el amor, la lucha y los sueños compartidos.
Los años pasaron con rapidez, y sin apenas notarlo, Lucía y Sofía se convirtieron en adolescentes. El hogar que una vez fue silencioso y frío ahora estaba lleno de libros, risas, pinturas, música y conversaciones nocturnas. Pero también comenzaron a aparecer nuevas preocupaciones. Entrar a la secundaria supuso un nuevo desafío. Libros más caros, uniformes, viajes escolares, clases extracurriculares. Antonio, ya con la espalda curvada por los años de trabajo duro, sentía que su cuerpo no respondía como antes. Cada escalón dolía, cada día en la obra era más pesado, pero nunca se quejó. Un esfuerzo más, solo un poco más, se repetía. Mis hijas lo merecen. Lucía, ahora con 15 años, era la líder del comité estudiantil. Tenía ideas, voz y una fuerza que contagiaba. Soñaba con ser periodista y escribir sobre las injusticias sociales. Su profesor le dijo una vez: tienes madera de líder, Lucía, pero no olvides cuidarte también a ti. Y tenía razón. Lucía llevaba consigo el peso de querer ser siempre la mejor. En una ocasión, tras una presentación importante, corrió al baño a llorar porque pensaba que no había sido suficiente. Antonio la encontró esa noche, sentada frente al escritorio, mirando fijamente sus notas. Papá, ¿y si nunca soy lo bastante buena? Antonio la abrazó con ternura. No tienes que demostrarme nada, hija, ya eres más de lo que jamás soñé. Estoy orgulloso de ti, no por tus logros, sino por quién eres. Sofía, en cambio, había sido admitida en una escuela de arte especializada. Pintaba cada día, y su habitación olía constantemente a óleo, papel húmedo y madera. Su estilo era melancólico pero poderoso. Uno de sus cuadros, un retrato de su padre cargando ladrillos bajo la lluvia, fue expuesto en una galería local. Cuando Antonio lo vio, no pudo contener las lágrimas. ¿Este soy yo?, preguntó, conmovido. Sí, respondió Sofía, pero también es todo lo que nos diste sin pedir nada a cambio. En casa, las hermanas planearon una sorpresa. Durante meses, trabajaron en silencio. Lucía tomó un trabajo de medio tiempo en una librería. Sofía vendió algunas obras pequeñas a conocidos, y juntas, ahorraron cada euro posible. Finalmente, el día del cumpleaños número 60 de Antonio, lo llevaron con los ojos vendados a un lugar especial. ¿Dónde estamos?, preguntó, con una sonrisa confundida. Papá, bienvenido a tu nuevo hogar, dijo Lucía, quitándole la venda. Frente a él había una pequeña casa de campo, blanca, rodeada de árboles y flores silvestres. Antonio no podía hablar. Las palabras se le quedaron en el pecho. Solo miró a sus hijas con ojos húmedos. Esto es demasiado, murmuró. No, respondió Sofía, es lo justo. Dentro de la casa, todo estaba pensado para él. Una cocina cálida, un sillón cómodo, sus fotos favoritas colgadas en la pared. En el salón, un cuadro enorme mostraba a los tres abrazados bajo un cielo estrellado. Esa noche, hicieron una pequeña fiesta con vecinos y amigos. Lucía brindó diciendo: este no es solo un techo, es un homenaje a un hombre que lo dio todo sin pedir nada. Sofía añadió: papá, nos enseñaste el amor con actos, no con palabras, y por eso, este lugar es para ti. Antonio las abrazó fuerte. Ustedes me salvaron, susurró. Yo no las elegí, fue el destino quien me regaló la vida con ustedes. Aquella noche, mientras dormía profundamente por primera vez en años, soñó con aquel primer encuentro en el callejón frío, pero esta vez, el viento no dolía, porque ahora, su mundo estaba lleno de calor.